Escucha este dato. El 37,7% es la proporción de parados en Asturias que está en tal situación desde hace al menos 2 años. Es el peor dato autonómico. Es otra muestra del destrozo económico y social que el socialismo empobrecedor está provocando en Asturias. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a este primer programa de la 6ª temporada de Economía Hoy. Como siempre, con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales. Soy @Diego Barceló, tanto en Instagram como en Twitter. Y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. La primera noticia de la semana que te quiero comentar tiene que ver con la propuesta de Yolanda Díaz de limitar el precio de algunos alimentos. Escribí un artículo estos días en Libertad Digital sobre este tema y no me voy a repetir. Digamos, ya sabemos que los precios máximos no sirven para combatir la inflación porque la inflación es un fenómeno de origen monetario, por lo tanto el precio máximo no tiene nada que ver y no solo no ayuda a combatir la inflación, sino que es contraproducente. Y además, el limitar el precio de un producto a nivel del consumidor significa también estar interviniendo en los precios de todas las etapas intermedias. Por lo tanto, es un desbarajuste generalizado que se hace en la economía con la excusa de intervenir un puñado de precios. Lo que te quería comentar es este tema, pero desde otro ángulo, desde el ángulo del derecho de propiedad. Tú imagínate una persona que saca un crédito o invierte sus ahorros para montar un pequeño supermercado, contrata personal, pide todas las licencias que hay que pedir, paga sus impuestos, compra las mercancías y cuando se apresta, digamos, a empezar a recuperar la inversión, cosa que no es una cuestión de un par de meses, sino de años, viene el gobierno y le dice, no, usted esta mercancía la tiene que vender a este precio. ¿Con qué derecho el gobierno puede siquiera pensar en hacer eso? O sea, simplemente es un asalto a la propiedad privada. Es exactamente igual que si entra el gobierno en tu casa y te dice, mire, las paredes me las pinta de azul y en adelante las sábanas tienen que ser todas de color rojo. O sea, sería una cosa impensable. Bueno, que el gobierno se meta en un supermercado, sea una pequeña tienda o sea una gran cadena, es exactamente igual. El asalto sobre la propiedad privada es la misma. Es el mismo asalto. No puede el gobierno intervenir los precios porque eso, como digo, es atacar la propiedad privada. Y cuando admitimos el ataque a la propiedad privada, estamos abriendo la puerta a un camino muy peligroso que en el final conduce directamente a la tiranía. Entonces, no estamos hablando solo de un tema de precios, ni de aliviar la cesta de la compra, ni todas las demagogias que se quieran hacer, sino de un tema mucho más grave que tiene que ver, en última instancia, con la libertad individual, porque es algo que está jugando, que está poniendo en riesgo el derecho humano esencial, que es el derecho de propiedad. Y sí, digo derecho humano esencial porque la vida puede entenderse como el derecho de propiedad sobre mi propio cuerpo. Entonces, no estoy exagerando cuando digo que la propiedad privada es un derecho humano fundamental. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad de expresión, no se puede ejercer la libertad de expresión sin una base material.
Por ejemplo, si quieres escribir un artículo, tienes que tener un ordenador, tienes que tener un blog o tener algún amigo en un medio de comunicación para que te publiquen los artículos. Y ellos, a su vez, para eso tienen que tener un montón de equipos, escritorios, ordenadores, servidores, etcétera, etcétera. Y si se pusiera en riesgo, por ejemplo, la libre propiedad de ordenadores y de servidores y de oficinas, etcétera, en última instancia se estaría atacando la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, todos los derechos humanos fundamentales, tienen una base, una base material para poder ejercerlos, y sin eso no hay derecho humano. Por lo tanto, ojo con esas propuestas buenistas de controlar los precios, porque son mucho peores ese tipo de soluciones mágicas que los problemas que pretenden resolver. El segundo tema que te quería comentar tiene que ver con la Comisión Europea, que ya definitivamente ha tomado el camino socialista. La presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, que es del partido de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania, que es el partido que en su día lideró nada menos que Konrad Adenauer, uno de los padres de la Unión Europea, que estuvo preso por los nazis. Él se opuso a Hitler desde el momento en que era alcalde en la ciudad de Colonia, y que de ese partido surja una persona intervencionista al extremo de la señora von der Leyen muestra hasta qué punto el socialismo conceptualmente está ganando la batalla, pero no por la mínima, está ganando por goleada. No quiero ni pensar hasta qué punto habría llegado la Comisión Europea si su presidenta, en lugar de considerarse cristiano-demócrata, es decir, pertenece a lo que se llama el Partido Popular Europeo, fuese abiertamente socialdemócrata. Bueno, no me lo puedo ni imaginar. Porque la intervención de emergencia que anunció la señora von der Leyen hace unos días, al final era como son siempre las intervenciones: más impuestos y más imposiciones sobre la vida de las personas. La argumentación es digna de Yolanda Díaz o digna de los Kirchner en Argentina, porque dicen que las empresas de electricidad están teniendo beneficios extraordinarios y por lo tanto eso no les gusta y les van a poner un impuesto de alrededor de 140.000 millones de euros. De entrada, yo rechazo la idea de beneficios extraordinarios. Porque suponte que tú, vuelvo al ejemplo del supermercado, te pones un supermercado pequeño en un determinado barrio. Resulta que la tienda va más o menos bien, pero a 100 metros construyen 2 edificios muy grandes y empiezan a vivir en el barrio, no sé, por decir algo, 400 personas. Y las ventas de tu supermercado se disparan. Entonces viene von der Leyen y te dice: no, sus beneficios son extraordinarios porque usted hasta ahora venía ganando 1.000 euros por mes y ahora está ganando 3.000 por mes. Por lo tanto, no, usted va a seguir ganando 1.000 porque los otros 2.000 se los voy a confiscar. Es exactamente lo mismo que está haciendo con las compañías eléctricas y energéticas, con el agravante de que los beneficios que tienen las empresas energéticas surgen de la propia regulación europea, porque el mercado eléctrico es, junto con el bancario, el más regulado de todos. Entonces, a la Comisión Europea le parece mal los resultados que produce su propia regulación. Y entonces, de manera extemporánea, propone un impuestazo. No nos olvidemos que todos esos beneficios ya están pagando impuestos de sociedades.
Por lo tanto, esto es un impuesto adicional al impuesto de sociedades. Crea inseguridad jurídica y desalienta la inversión. ¿Y para qué quieren cobrar estos impuestos? Quieren que cada gobierno nacional recaude ese dinero y luego dan unas alternativas de uso de ese dinero. Una es aplicarlo al descuento de las facturas, es decir, para que las familias paguen menos. Pero también, por supuesto, como no podía ser de otra forma, viniendo de la propuesta de esta Comisión Europea eco-friendly, proponen que el dinero se pueda aplicar en proyectos verdes, acelerar la llamada transición ecológica y todo ese tipo de proyectos que les gustan a ellos. Por supuesto que ellos dicen que se tratan de medidas de emergencia y temporales, pero precisamente porque estamos en una emergencia, no tenemos que alterar la regla de juego. Tenemos que justamente potenciar las soluciones basadas pensando en el largo plazo, no dando manotazos de ahogado. Porque si la situación se complica, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Directamente que van a expropiar las empresas eléctricas? Yo creo que es probable que la Comisión Europea se dé cuenta que esto más que nada es una especie de actuación para que se note que como que están haciendo algo, están sobreactuando como para que la gente no los acuse de estar inactivos. Pero en realidad no podemos olvidar que los problemas que hoy tenemos en Europa en el tema energético tienen que ver en gran medida a los propios errores cometidos por los euroburócratas. Porque primero hicieron una política energética equivocada, cerrando por capricho centrales térmicas y nucleares, prohibiendo la exploración del gas que hay en Europa, poniéndose, atándose de pies y manos frente a Putin, que pasaba a ser el principal proveedor de gas y petróleo de Europa. Y lo más increíble es que aún poniéndose en una situación de total dependencia frente a Rusia, no previeron los mecanismos para mantenerlo a Putin bajo control. Entonces, ahora estamos en una situación en la que el precio del gas y el petróleo se ha disparado. El petróleo en realidad ya bajó bastante, llegó a $120 el barril Brent en junio, ahora ronda los 90 y hace un año rondaba los 70. Entonces es un aumento, pero tampoco no es tan sideral como es el aumento del gas, que hace un año costaba menos de 30 y ahora cuesta más de 200. Y en agosto llegó a 350. Te estoy hablando de dólares por millón de unidades termales británicas. La sigla es MMBTU. El problema que tenemos, además, los que tenemos el euro como moneda, es que gracias, entre comillas, a las políticas inflacionistas del Banco Central Europeo, el euro en un año perdió el 15% de su valor. Por lo tanto, al aumento del precio en dólares, hay que sumarle, como si fuese un IVA, un 15% más, porque nosotros pagamos en euros y como ahora el euro vale menos, tenemos que entregar más euros. Eso gracias a las políticas inflacionistas, intervencionistas, keynesianas del Banco Central Europeo. Ahora, ¿por qué se dispararon a raíz de la guerra los precios de las energías? Porque para castigar a Rusia, Europa decidió no comprarle más ni gas ni petróleo. Ahora, ¿qué pasa? Si tú le haces un boicot a un país cuya producción de gas y petróleo es marginal, por ejemplo, a Perú, eso pasa inadvertido. Pero si tú le haces el boicot al segundo productor mundial de gas y de petróleo, Rusia
produce el 17% del gas del mundo y el 14% del petróleo del mundo. Y además tú eres un comprador importante. ¿Qué pasa? Que cuando tú boicoteas al segundo productor mundial, la oferta, o sea, la caída en la oferta es tan grande porque, digamos, si tú le dejas de comprar, es como que ese petróleo deja de existir, entonces la disponibilidad de gas y de petróleo en el mercado se desploma cuando las necesidades siguen siendo la misma. Entonces es como que cae la oferta y la demanda queda igual. Por lo tanto, ¿cómo ajusta eso? Con una disparada del precio. Ahora la pregunta es, este esfuerzo que estamos haciendo de pagar el petróleo y el gas más caros para castigar a Rusia, ¿está realmente castigando a Rusia? Y yo personalmente tengo mis dudas. ¿Por qué te digo esto? Porque en el caso del gas, el aumento del precio es tan grande que compensa, más que compensa, la caída del volumen. ¿Qué te quiero decir? Que ahora Rusia ingresa más dólares por vender una menor cantidad de metros cúbicos que antes de ser castigada. Entonces, es una cosa de locos. Se la quiso castigar a Rusia, pero al final el aumento del precio es tan grande que Rusia ingresa más trabajando menos. En realidad, lo que habría que conseguir, si se quiere castigar a Rusia realmente, es exactamente lo opuesto. Habría que conseguir que el precio del gas y el petróleo cayeran tanto que a Rusia no le alcanzara con su producción para poder seguir con el esfuerzo bélico. Y la única forma de lograr que caiga el precio de manera sostenible es aumentando la oferta, es decir, produciendo más. Por lo tanto, lo que yo haría sería volver a comprarle gas y petróleo a Rusia, porque eso implicaría un aumento de oferta y los precios caerían. Y como mínimo, de base, las familias y las empresas españolas y europeas tendrían un enorme alivio. Hay que ver si Putin aceptaría volver a vender. Pero supongamos. Y si se consigue una caída del precio significativa, entonces Rusia podría empezar a recibir menos de lo que cobra ahora, menos de lo que ingresa ahora. Por supuesto que la decisión de volver a comprarle gas y petróleo a Rusia habría que complementarla con otras medidas. Por ejemplo, levantar todas las prohibiciones que existen en Europa para explotar el gas, por ejemplo, el que siempre te digo que hay en Asturias y hay gas en Burgos, pero como hay que extraerlo por el método del fracking, pues está prohibido siquiera explorarlo. Ahora, el cinismo viene porque el gas que se le compra ahora a Estados Unidos se explota en Estados Unidos con el método del fracking. Entonces, es ridículo lo que estamos haciendo. Podríamos generar puestos de trabajo en Europa y depender menos del gas de Rusia, y sin embargo estamos comprando con el mismo método del fracking gas más caro que viene de Estados Unidos. Hay que traerlo en barco desde Estados Unidos hasta aquí, y me quieren decir que eso es mejor para el medio ambiente, un gas que puedes traer de aquí y ahorrarte toda la energía que supone el trasladar el gas en barco desde Estados Unidos hasta aquí. O sea, es realmente, no resiste análisis, pero en esas manos estamos. Y al mismo tiempo, para aumentar la oferta de todo tipo de energía, habría que reabrir las centrales nucleares y térmicas que están cerradas por capricho. No responde a la realidad de Europa tener centrales nucleares y de carbón cerradas por capricho, porque la gente no va a aceptar pasar frío o privaciones teniendo centrales que los burócratas eco-friendly no quieren abrir porque no se les antoja. Y por supuesto que si al mismo tiempo se siguen desarrollando las energías renovables, no hay ningún problema.
Al revés, es mejor, porque, insisto, se trata de aumentar la oferta de todo tipo de energía. Pero lamentablemente los intervencionistas de la Unión Europea tienen la idea contraria. Ellos quieren que baje el precio, porque hasta ahí llegan, se dan cuenta que hay que bajar el precio, pero ¿cómo? Bajando la demanda. ¿Y qué significa bajar la demanda? Que tú apagues la calefacción, apagues el aire acondicionado, apagues el televisor, uses menos la lavadora, menos el lavaplatos, que uses menos tu coche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Comisión Europea dice, bueno, el año que viene va a haber que recortar el consumo de electricidad un 10%. Yo en mi casa revisé lo que vengo gastando de electricidad y de gas. No me acuerdo las cifras de memoria, pero hablando de kilovatios y de metros cúbicos, he ahorrado alrededor de un 16% en electricidad y un 30% en gas. Entonces yo sobre eso tengo que ahorrar un 10 más porque lo dice von der Leyen. O sea, no tiene ningún sentido. Pero lo increíble es que lo que tendría que hacer la Comisión Europea, que es incentivar a las empresas energéticas para que usen esos grandes beneficios y para reinvertirlos en aumentar su capacidad, lejos de eso, se las castiga, se les quita el dinero que se podría utilizar para, insisto, aumentar la capacidad de producción de energía de Europa y se va a usar en los proyectos que le gustan a los euroburócratas eco-friendly, además de dañar la seguridad jurídica, porque si tú eres el que analiza los proyectos de inversión de una empresa energética y tienes que proyectar el flujo de fondos a futuro, ¿cómo lo proyectas? Si a partir de ahora sabes que en cuanto el beneficio se dispare un poquito, va a venir la Comisión Europea y te lo va a quitar. No puedes proyectar nada. Entonces, lo que se tendría que hacer, algo que los políticos de toda calaña no hacen, es repensar unas sanciones que están mal concebidas, que nos están dañando más a nosotros que a Rusia. Hay que dejar de forzar esa transición energética a marchas forzadas porque no va a resolver en tiempo ni en forma las necesidades de energía de Europa. Las propuestas de von der Leyen y de esta Comisión Europea socialista conceptualmente, aunque se digan cristiano-demócratas o sean del Partido Popular Europeo, son empobrecedoras. Son empobrecedoras porque pretenden que tú vivas peor en el 2023 para pagar los platos rotos de sus malas decisiones y de su fanatismo ideológico. Pero hay algo que me preocupa más, que es lo siguiente. La sociedad europea en general no está recuperada del todo de las consecuencias de la pandemia. Y a esa misma gente se le pide que aguante el cachetazo de la inflación y que ponga la otra mejilla para que pase el próximo invierno algo de frío y apague la televisión. Todo, como digo, para compensar los errores de los euroburócratas eco-friendly. Yo, y tú estarás de acuerdo conmigo, hemos visto cosas inimaginables. Por ejemplo, una sociedad aplaudiendo mientras el gobierno la encerraba en sus casas de manera inconstitucional. A pesar de eso, a pesar de que hemos visto cosas increíbles, yo sigo creyendo que la paciencia tiene un límite y me parece que estas medidas, estas propuestas de la Comisión Europea están jugando con fuego porque están y van a llevar seguramente, porque ahora se ve como algo lejano, porque no vino el frío, pero cuando llegue el frío y le digas a un checo, a un alemán, a un polaco, que tiene que consumir menos gas, no sé cómo va a reaccionar la gente, porque no creo que salgan a aplaudir en los balcones como hicimos aquí. Y el tercer tema que te quiero comentar antes de una pequeña pausa tiene que ver con un informe que sacó el Banco de España, en el que comenta que
si se aumenta el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, como se está diciendo que se va a hacer, la pensión inicial, o sea, el cálculo de la pensión inicial caería alrededor de un 8%. Esto se sumaría a la caída del 5% que ya hubo cuando se estiró el periodo de cálculo de 15 a 25 años, medida que aprobó ZP. Tú fíjate cómo es este gobierno comunista. Por un lado, derogan el factor de sostenibilidad que precisamente apuntaba a esto, a intentar. El factor de sostenibilidad lo que decía era lo siguiente, dice, hace 20 años una persona se jubilaba a los 65 años y cobraba su pensión durante 15. Ahora una persona se jubila a los 65 años y cobra su pensión durante 25 años, habiendo aportado lo mismo. Entonces, para que haya equidad entre distintas generaciones, dice, vamos a ajustar la pensión inicial según la esperanza de vida que haya en cada momento. Entonces, en la medida en que la esperanza de vida se prolongara, te iban a recortar la pensión inicial. ¿Qué es una medida antipática? Evidente, pero estamos hablando de un sistema quebrado que de alguna manera tiene que cuadrar sus cuentas. El ministro Escrivá, un gran irresponsable, eliminó esto. No conforme con eso, reinstauró el ajuste de las pensiones por el IPC, que todavía no se sabe cómo se va a pagar. Bueno, sí, se va a pagar con más deuda pública, ¿no? Cuando había una regla de actualización que era mucho más prudente y que tenía en cuenta el déficit del sistema, el incremento de los afiliados, etc. Entonces tú dices, si eres pensionista, evidentemente preferirás que te paguen por la inflación y no con la otra fórmula, pero resulta que la otra fórmula era coherente con el sistema, con el estado del sistema, que insisto, está quebrado. Luego de hacer esas irresponsabilidades y de subir más las cotizaciones, evidentemente ellos ya saben que el sistema no cierra, que las cuentas no cierran. Entonces ahora tienen que inventarse algo para cuadrar las cuentas. Entonces el candidato es este otro, porque como subir la edad de jubilación a 70 años, como hay en otros países, no se van a atrever, hacen esto del periodo de cálculo que va a ser inevitable, porque el tema de las pensiones es muy claro. El sistema está quebrado. O se hace por las buenas o se hace por las malas. Es decir, por las buenas es, tomamos esta decisión, lo que da rabia es que este gobierno tome esta medida después de haber empeorado la situación de la seguridad social. Si se hubiera dejado como te digo, el factor de sostenibilidad y la fórmula de ajuste anterior, el sistema estaría mucho mejor. Sería más sostenible y sería mucho más equitativo hacia el futuro, porque todo lo que se le dé a los jubilados de ahora se le está quitando a los jubilados del futuro. Entonces, hay que hacer un equilibrio, pero como los políticos son irresponsables y le interesan los votos de los pensionistas de hoy y los del mañana que se aguanten, les dan a los jubilados de hoy lo que no se les puede dar desde un punto de vista lógico y serio, responsable. Pero lo que quiero que veas es que eso te perjudica a ti e incluso perjudica a los propios pensionistas, porque si tú a un pensionista le explicas esto, va a estar de acuerdo y se va a dar cuenta de la misma manera que cuando en el gobierno de Rajoy se cambió la fórmula de actualización, no hubo ninguna protesta y se aceptó porque era algo razonable. Entonces, en definitiva, lo que te quiero decir con este tema antes de ir a la pausa es, o van a meter esto de aumentar el periodo de cálculo o van a hacer alguna otra cosa, porque después de todo el exceso que han hecho en el sentido del déficit, van a tener que tomar alguna medida en el sentido contrario, porque si no les van a presionar de la Unión Europea o no sé de dónde, o va a llegar un momento que la deuda pública va a ser de tal nivel que no va a haber más alternativa que tomar medidas todas juntas, las que no se quieran tomar desde ahora.